Buenas tardes, los invito a rezar juntos un ratito. Vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Jesús exclamó: "El que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo, el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó". Palabra del Señor. Jesús había dicho que el Padre y Él eran uno, lo escuchábamos ayer. Después de eso se detiene en una reflexión acerca de la luz y de la posibilidad de caminar mientras hay luz. Y ahora exclama, levanta la voz. Uno podría decir que el Evangelio nos quiere señalar que Jesús está diciendo algo que es importante y que quiere ser escuchado. La reflexión que hace ahora parece como una consecuencia de aquella identificación con el Padre. Hace que quien cree en Jesús cree en el Padre, quien ve a Jesús ve al Padre, quien escucha a Jesús escucha las cosas del Padre. Con esta nueva revelación que Jesús viene haciendo en el Evangelio, yo soy, en este caso yo soy la luz, una nueva revelación que enfrenta a las personas con este conflicto, yo diría, de estar en la luz o estar en las tinieblas. Soy la luz y vine para que el que crea no permanezca en las tinieblas. Un tema muy presente en el Evangelio de Juan. Recordemos que en el prólogo ya de su Evangelio, al inicio habla de la luz que vino al mundo y las tinieblas que no quieren recibirla. Un tema que vuelve a aparecer también en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, tras la curación de un ciego. Jesús hace referencia otra vez a la luz, mientras las autoridades religiosas no están viendo, en el sentido más profundo, ¿no? Jesús es luz a través de sus palabras que revelan el camino a seguir para tener vida. En este sentido, la imagen de la luz es muy clara. A mí me gusta usarla mucho en los bautismos, que les confiamos a los papás una velita prendida, perdón, a los padrinos, una velita prendida en el cirio pascual, diciéndoles que ellos se hacen responsables de que su ahijado o su ahijada esté iluminado en la vida por las cosas de la fe, quiere decir, sepa discernir, sepa elegir qué caminos hacer y qué caminos no hacer, etc. En este sentido, uno podría entender entonces que a las palabras de Jesús, que son luz para el camino, no hace falta que Él juzgue a nadie, no hay necesidad de hacer un juicio, no vino a juzgar, vino a salvar, propone el camino a seguir. Con los chicos me gusta usar la imagen del médico. Si el médico me dice lo que tengo que hacer y yo no lo hago, no va a venir el médico a castigarme, a juzgarme o a retarme a mi casa, me voy a enfermar. En definitiva, es esta cosa tan sencilla de descubrir que en las palabras de Jesús hay vida, hay luz que ilumina el camino para llegar a esa vida que Dios nos quiere regalar. Me hace acordar a Simeón, esta realidad del profeta que recibe a José, a María y a Jesús, y que habla de que ese niño iba a ser causa de caída y de elevación para muchos. Quiero decir que la presencia de Jesús, su mensaje, hace que nos pongamos delante de dos caminos y solo de dos caminos. Está la posibilidad de escucharlo, de creer y de alcanzar la vida, o de no creer, no escucharlo y entonces no alcanzar la vida. Sin necesidad, insisto, de que haya ningún juicio. Cuando se me propone el bien, estoy invitado a aceptar ese camino y a caminar por él. Pero una realidad que, como decía, está presente en el mensaje del Evangelio de Juan desde el inicio, como un enfrentamiento que se produce en el mundo, entre la luz y las tinieblas. Y un enfrentamiento que, hay que decirlo también, se produce en el corazón de cada uno. Entonces, esta opción por la luz, esta opción por la vida es una
opción que hay que volver a hacer una y otra vez. Creo que es algo que tenemos que reconocer, que somos tentados permanentemente a elegir caminos diferentes, a no mirar como Jesús mira, a no recorrer la vida como Jesús nos propone recorrerla, sino de otra manera, con otros criterios, con otras búsquedas, con otros intereses. Creo que tenemos que podemos pedir en este día la gracia de estar siempre atentos a esta luz que hemos recibido de una manera muy particular en nuestro bautismo, que renovamos ahora, por ejemplo, escuchando la palabra de Dios, y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, una luz que renovamos cuando lo recibimos en la Eucaristía, cuando hacemos un rato de oración intentando entrar en comunión con Dios y con su voluntad, así como Jesús la presenta tan directamente y tan sin demasiados rebusques, yo diría. Es sencillamente escucharlo una y otra vez, entender que todo lo que nos propone lo propone el Padre porque nos ama y quiere que tengamos vida. Entonces, pedirle la fuerza de adherir cada vez con mayor firmeza y con mayor certeza a sus palabras y elegir los caminos que nos propone seguir. Pidamos este modo de tener lucidez, de tener luz en el corazón, de mantener encendida esa luz que nos conduce a la vida. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.